trabajo. Más o menos este trabajo, así en clases presenciales, ¿no? A todos los requerimientos que se hacen para hacer un trabajo de esta parte, que básicamente para nosotros es cálculo de áreas, longitud de arcos o volúmenes, se requiere más o menos 6 horas, si es que no preparamos ningún PPT y todo lo hacemos en la pizarra, ¿no? 6 horas. Entonces, pero si ya tenemos listos los PPT, tenemos las simplificaciones, esto quizás se reduzca a 2 horas o 3 horas, ¿no? Acá les muestro un material, también le envié esto, algo raro ha pasado porque ayer seleccioné este material, que lo tenía en 2 ciclos anteriores que he dado, ¿no? Yo apoyé hasta el ciclo pasado a la Facultad de Ambientales, dictando el curso de cálculo integral para un colega que está enfermo de COVID, y ha pasado bastante tiempo, casi más de un año, y no se recupera, ¿no? Entonces yo durante un año le estaba haciendo su carga, la carga de cálculo integral, ¿no? O sea, aparte de dictar mi carga en la facultad, dictaba 6 horas ahí en ambientales, para que no le descuenten a ese profesor, ¿no? Entonces ahí también he compartido este material, pero anoche lo estaba seleccionando para hacer justamente material para algunos que se animen a hacer el complemento de lo que ya me presentó un estudiante y pueda tener algo completo, ¿no? Este trabajo lo empecé a hacer más o menos el año 81, más o menos cuando publiqué ese folleto que hice Matemáticas 2, boletín número 5, aplicación de la integral. Entonces ahí tiene el contenido, la teoría mínima es suficiente para poder resolver cualquier problema de áreas en regiones planas, ¿no? Más o menos, creo, no recuerdo si tenía 20 páginas o 24 páginas. Después seguía polares y también tenía como 16 páginas más o menos. Después seguía el capítulo de volúmenes, ¿ya? El volumen. Yo en ese boletín era básicamente para que el alumno pueda en corto tiempo madurar las ideas y pueda hacer los problemas que se tomaban aquellos años en el departamento de matemáticas, donde había mucho jalado, ¿no? Solamente pasaban el 10%. Y entonces así fue la inquietud mía de poder proporcionar material y lo comencé a hacer a mano. Y justamente en el examen parcial creo que fue un alumno, o en la tercera práctica, un alumno del aula, que me presentó ese boletín, que él lo ha comprado ahí por la puerta 3, por ahí lo venden todavía en copia, ¿no? Y entonces después tiene volúmenes, método del disco, método del anillo, método de la corteza cilíndrica, más o menos hay más de 24 páginas, pero después hay otras 20 páginas más de volúmenes de secciones planas paralelas conocidas, ¿no? Entonces, ya después sigue longitud de arco con 10 páginas, me parece. Después viene un poco de trabajo, que tiene 2 o 3 páginas. Eso no se tomaba en la uni, pero veía yo que era una aplicación, por eso que le introduje ese tema y poquito tema, ¿no? Pero sí hay en libros trabajo para calcular momento de inercia, centro de gravedad. Hay bastante aplicaciones de la integral definida en diferentes temas, por eso puse para algún alumno que se interesa otros, pero eso sí no lo tengo yo preparado, pero sí puedo proporcionar de los libros que tengo, sacarle fotos y enviárselo a ustedes, ¿no? Después sigue las ecuaciones paramétricas, ¿no? Que también hay como 16 páginas. Ese boletín 5 tiene más o menos 116 páginas. Lo que faltaría ahí es quizá poner un poquito de historia, bibliografías, y ya completan su trabajo, ¿no? El trabajo final es hacer como que ustedes vienen a hacer esta clase, ¿no? Entonces puede ser motivación. Estaba buscando, por ejemplo, hicimos una motivación para el CPRUNI de coordenadas polares, porque ahí hacemos coordenadas polares en una clase de 3 horas. Y entonces ahí había un poquito de cosas interesantes que podríamos jalar para esta parte, porque todo lo demás es básicamente para hacer trabajos a nivel preuniversitario, es decir, tener una coordenada polar, pasar a cartesiana, de cartesiana polar, y reconocer básicamente cuando uno de los focos coincide con el polo. Ese es el trabajo mayor que se hace a nivel pre, ¿no? Acá ya se hace otras cosas, como graficar y todo, cosas que no se hace a nivel pre, que podría hacerse para ciertas curvas, ¿no? Entonces ya ustedes complementando eso, tienen ya básicamente. Entonces, lo que muestro acá
ya es la... Vamos a un poquito, vamos a reducirlo. Bueno, ahí tenemos la figurita. Escogí yo esta figurita para la carátula de mi folleto, ¿no? Entonces, este material lo tengo antes del 90, ya tengo este material que nunca lo he publicado, ¿no? Entonces, esto viene a ser A seno de 3 tetas. Vamos a ver después cómo describir. Y estos numeritos que está 1, 2, después viene acá 3, 4, 5, 6, es la forma como se genera esa curva R de teta igual a seno de 3 tetas. Entonces ahí vamos a ver que empieza acá, que se llama polo, y de 0 a pi sextos viene acá, ¿ya? Viene por ahí. Después de pi sextos a pi tercios, cierra por acá. Después tenemos de 60 a 90. Entonces, 60 a 90, cuando ustedes evalúan, como este es teta, si tengo el ángulo que está de 60 a 90, cuando multiplique por 3, va a quedar de 180 a 270, y el seno ahí es negativo. Entonces acá vamos a ver una convención. Cuando el R sale negativo, los puntos se ubican en el lado opuesto del rayo. Entonces quiere decir que si por acá tengo un rayo a 75 grados, evalúo y me va a salir negativo. Entonces yo prolongo y ese puntito va a estar acá abajo. Por eso que esa curvita se cierra de pi sextos, perdón, de pi tercios a pi medios, se cierra en esta partecita. Después de 90 a 120 viene a ser esta partecita. Después de 120 a 150 viene a ser esta parte, y de 150 a 180 viene a ser esta parte. Ahí se cumple esa curvita, ¿ya? Por eso es la numeración que está ahí: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y a ustedes en esta parte le van a pedir el área, le van a pedir el perímetro. Entonces, el segundo sistema de importancia, bueno, este trabajo era para el año 96, cuando estaba trabajando en la UPC, se daba este curso también. Entonces ahí tenemos ya que vamos a concebir con esto, ¿no? Describir el sistema polar de coordenadas, si tú apuntas un sistema polar a partir de sus coordenadas y viceversa, hallar las coordenadas polares de puntos del plano, deducir las ecuaciones que relacionan las coordenadas polares con las cartesianas, es decir, hacer las transformaciones de un sistema a otro, deducir las ecuaciones polares de las circunferencias con centro en el polo, o que pasan por el polo con centro sobre un eje, y en fin, todo lo que está ahí ustedes pueden agregar, ¿no? Justamente este es un tema bastante interesante de nivel práctico, porque sirve para ubicar las embarcaciones en el mar, ¿no? Entonces, mediante las coordenadas polares, ustedes imaginen un cuadrado, una hoja un cuadrado, y que hacen las diagonales, y la intersección de las diagonales va a ser el centro. Y de ahí ustedes comienzan a ubicar circunferencias concéntricas de diferentes radios, ¿no? Y entonces, ustedes todavía no llevan laboratorio de física. Antiguamente los alumnos que entraban al primer ciclo, y eso lo hacen todas las otras facultades, a excepción de Industria de Sistemas, inmediatamente llevan física 1. Y ahí llevan laboratorio de física 1, ¿no? Básicamente para ver las aplicaciones de física utilizan los papeles milimetrados, ¿no? Entonces para hacer una buena representación de las escalas, tanto en el eje X como el eje Y, son proporcionales y no hay mucha diferencia entre ellas de las medidas. Pero ya cuando hay otros estudios, entonces puede ser que la variable dependiente crezca muy rápidamente a un elemento pequeño de la variable independiente. Entonces ya no lo pueden representar ustedes en una hoja normal, ¿no? Entonces ahí aparecen las hojas logarítmicas y semilogarítmicas. Entonces de esa manera ya se puede mostrar en un plano cartesiano cómo es la gráfica. Entonces cambian de escala. Pero otra hoja de estas
son las coordenadas polares. Entonces usted va a tener un papel de circunferencia concéntrica, y algunos libros hacen, cada 5 grados trazan un rayo, y entonces ahí evalúan la fórmula y tienen el valor de R. De eso se trata de buscar puntos, ¿no? Y entonces eso se utiliza también en los aeropuertos para el despegue y aterrizaje de los aviones, ¿no? También, como le digo, en el mar también. Y justamente la aplicación de Barton, no sé si ustedes han visto en YouTube, el profesor Arevalo, que dice que Barton sustentó su tesis antes de terminar la carrera. Y dice, el único alumno, el genio, dijo el genio, el único que sustentó antes de terminar sus estudios. Eso es una falacia. Ningún alumno puede titularse sin haber terminado toda su carga lectiva. Actualmente creo que son 210 créditos, 215 créditos para que ustedes egresen. Entonces, mientras no cumplan todos esos créditos, ningún alumno puede acabar y no puede sustentar, lógicamente, ¿no? Entonces, y no es que yo pueda juntar, porque él tenía la capacidad de repente llevar 40 créditos y lo aprobaba con buena nota, porque él en un mes que teníamos de vacaciones intermedias de julio a agosto, para empezar el segundo semestre de cada año, él ya se sabía todos los cursos que venían a continuación. Y entonces él comenzaba a preguntar en cada clase las cosas que le quedaban un poco inciertas. Y el profesor a veces contestaba directamente ahí o lo dejaba para la siguiente clase. Y la siguiente clase se llevaba toda la hora, 2 horas, 3 horas, explicando las inquietudes de Barton. Así fue que aprendimos mucho nosotros. Quizás si no hubiésemos tenido ese genio, no hubiésemos aprendido a ese ritmo de él, ¿no? Lógicamente que no estábamos tan cercanos a él, pero ya los profesores creían que todo el salón era puros Barton. Entonces, cuando daban la prueba era muy exigente, ¿no? Pero la prueba era a nivel de Barton. El otro exalumno, apellido Monzón, eran los que sacaban puros 20 en todas las prácticas, en todos los exámenes. Entonces, lo demás, una masacre terrible, ¿no? Tuvimos que estudiar bastante para no retrasarnos mucho. Esa es la historia. Entonces, Arevalo ingresó al igual que Barton también en el año 72, pero él se dedicó desde el 72 a enseñar geometría en la academia, César Vallejo, y él se dedicaba más a la academia que ir a la UNO, iba poco a la UNO. Entonces, por eso que dice, entre resaltar la grandeza de Barton, pero con algunas inexactitudes, ¿no? Dice, por huelga de los profesores, se perdió el ciclo, ¿no? Y no fue así. Se implementó el año 75-2 el ingeniero civil Jorge Cabrera Tapia, que en esos años sacó 2 buenos libros de aritmética, álgebra de preparación, porque también enseñaba en la academia, era muy bueno, y enseñaba matemáticas, ¿no? Y él llegó a ser rector. Y entonces en su época puso eso: alumno que está desaprobado 2 veces en el curso solamente puede llevar 12 créditos. O sea, los que normalmente ustedes llevan 20, 22 créditos, se redujo a 12 créditos. Y obligatoriamente puede llevar solamente, obligado, tiene que llevar ese curso repitente. Y para el siguiente ciclo ya se había proyectado para el 75-2, el alumno que sale por tercera vez el curso tendrá que cambiarse de especialidad, donde no sea obligatorio ese curso. Supongamos que ustedes están llevando este curso cálculo integral, que es para todas las facultades, y ustedes jalan por tercera vez, ya ustedes ya no eran alumnos de la UNO, ¿no? Actualmente se suspende 1 año para que puedan tener opción a poder pasar el curso, ¿no? Y en ese tiempo no. Y cuando se implementó, expulsaron alumnos de cualquier ciclo. Yo recuerdo un amigo de mi colegio, Noel Granados, que después escribió un libro de circuitos eléctricos, también electrónico. Él era promoción de mi colegio 1 año antes que yo, también ingresó a la UNI 1 año antes que yo, pero ya cuando estamos en el 4º, 5º ciclo, yo lo fui alcanzando, llevando algunos cursos con él, ¿no?
y él había dejado estadística del tercer ciclo lo habían jalado y lo llevó el siguiente ciclo. Entonces ya lo volvieron a jalar, o sea, llevó estadística tercero y cuarto ciclo y siguió avanzando su carrera y ahí ya estaba el 75. Cuando llegó el 75, él ya estaba más o menos por el octavo ciclo, algunos puso el octavo, algunos el sexto y otro el séptimo, y yo estaba por el sexto ciclo, ¿no? Sexto ciclo, séptimo, y salió ese dispositivo y él lo obligaron a llevar porque si no, no le matriculaba. Y ya estaba, como le digo, cerca del séptimo ciclo. Y como ese curso solamente era prácticas y, exámenes nomás, él se descuidó, dio prioridad a sus cursos superiores y lo volvieron a jalar. Y ya prácticamente estaba con el octavo ciclo, pero jaló estadística del tercer ciclo y fue expulsado, ¿no? Así fue como expulsaron a 1.800 alumnos, a 1.800 alumnos, esté en el ciclo que esté, ¿no? Y entonces los alumnos protestaron que no debe ser la ley retroactiva y todo, tomaron la universidad y había huelga, no de empleados, no de profesores, que también había en algún momento de cada uno de ellos, pero esa paralización de casi 10 meses que duró el ciclo 75-2 fue por esas causas, ¿no? Tan es así que no estudiamos el año 76, o sea, todos los que somos generaciones de esa época, pasamos en blanco el año 76, no estudiamos, ¿no? Entonces no hubo examen de admisión, nada, y recién retornamos el 77. Entonces en ese interín, Barton presenta su trabajo de avance tesis, de ubicaciones a embarcaciones, y eso lo manejaba con su HP 25, que era programable, ¿no? Y entonces, y él lo presenta al concurso Condimera. Ese concurso era solamente para profesionales, ingenieros mecánicos, electricistas y electrónicos. Y entonces él como alumno no podía presentarlo. Y lo presentó el que era nuestro profesor de antenas, que había venido de Alemania, Pedro Heredia Martinetti. Y entonces él lo presenta y fue su jurado de tesis, su asesor de tesis, y gana el concurso. O sea, aparentemente sale premiado el profesor Pedro Heredia, pero el trabajo era un avance de la tesis de Barton. Quizás a eso se refiera Arevalo Villanueva, pero fue un avance de su tesis que lo presentó y ganó el concurso por primera. Pero no le sirvió para titularse, porque tuvo que esperar hasta el año 77-1 que acabó Barton, y al finalizar, a los 2 meses, duró el papeleo rápidamente, la agilizaron para él, para irse a estudiar a Estados Unidos su maestría, ¿no? Y se graduó rápidamente, fue el primero que se graduó en corto tiempo, ¿no? Y de ahí se fue a estudiar maestría electrónica, empezó su doctorado en electrónica, pero en el camino el asesor ve que él llevaba muchos cursos de física matriculados y le dice, ¿por qué lleva cursos de física si él es ingeniero electrónico, él es máster en electrónica y está estudiando una carrera electrónica? Ahí en Estados Unidos y en otros países se preocupa por los que están estudiando posgrado. Tienen un profesor que va viendo sus avances. No es como acá en el Perú, ustedes van a estudiar una maestría y cada uno por su suerte. Cada uno por su suerte. No, allá que ya están haciendo trabajo de investigación, todo, y le van guiando. Y así fue que tiene la conversación con Barton, y Barton le dice que lo que a él le gustaba no era la electrónica, sino que a él le gustaba la física. Y fíjense, había estudiado 5 años de electrónica, había estudiado sus 2 años de maestría, estaba empezando a estudiar su doctorado, cuando ya le dice a este tutor de que realmente lo que le gustaba era la física, ¿no? Y entonces el tutor le dice, si te gusta la física, entonces deja esto y dedíquete a la física, ¿no? Bueno, fueron más palabras, pero eso es lo que en síntesis nos contó a nosotros él, y entonces fue así que él cambió a su línea, y desde ese año, por el 80 hasta la actualidad, se dedica al estudio de la física, ¿no? Ha sido nominado 2 veces para premio Nobel, no tuvo la oportunidad de ganar, pero está cerca de lograr ese éxito, ¿no? Pero no desmaya y trabaja en Massachusetts, en el MIT, ¿no? Desde esa época hace trabajo para la NASA y todo, y es muy servicial, muy bondadoso,
en épocas de estudiantes, cuando uno no conocía, no sabía algo, iba y le preguntaba, y él explicaba, ¿no? Y muchas veces explicaba mejor que el profesor. Tan es así que en el quinto ciclo lo contrató la universidad como ayudante alumno de circuitos eléctricos sur. Y ya recibió una propina y enseñaba de maravillas, ¿no? Entonces, a grandes rasgos, la genialidad y el aporte que tuvo Barton en su centro de. Y cada vez viene acá al Perú, a veces cada año, cada 2 años, a veces le invita a la UNI, a veces le invita a la Católica, pero es invitado por los departamentos de física, ¿no? Pero aún así llega a su alma mater, a la FIE, a compartir ahí. Todavía hay uno que otros profesores de nuestra época. Creo que ya habrán unos 5 profesores que fueron profesores nuestros. Los demás ya se jubilaron, ¿no? Así es más o menos la historia compartida que a grandes rasgos pone Manuel Arevalo en Facebook, pero de todas maneras rescatable porque realza lo que hizo en su época Barton, en la época de estudiante. Bueno, ahí tenemos entonces la sistema de coordenadas polares, ¿no? El sistema de coordenadas polares dice: un sistema de coordenadas en el plano nos permite asociar un par de números con cada punto del plano. Es en el sistema cartesiano, ¿no? Por ejemplo, yo tengo el par ordenado 3,4, entonces en el eje X me desplazo 3 unidades y verticalmente subo 4, y donde llega a 4 unidades, ahí pongo el puntito, ¿no? Dice: hasta ahora hemos considerado exclusivamente el sistema de coordenadas cartesianas o rectangulares para localizar un punto en el plano, por medio de un par de puntos. En este sistema las coordenadas son números reales llamados la primera componente abscisa y la segunda la ordenada. Y al par ordenado, coordenadas rectangulares o cartesianas, ¿no? Son distancias dirigidas desde 2 rectas fijas perpendiculares llamados ejes, el eje X y el eje Y. Sin embargo, debe tenerse presente que existen otros sistemas de coordenadas que pueden ser utilizadas, tales como las coordenadas polares, las ecuaciones paramétricas, las coordenadas esféricas, coordenadas cilíndricas y otros sistemas de coordenadas, ¿no? Elípticas también hay. Entonces, en este caso, nuestro primer estudio de colegio son las coordenadas cartesianas. Ahora, el segundo sistema de importancia son las coordenadas polares. Luego viene el tercero de ecuaciones paramétricas, que lo estudiamos en el primer y segundo ciclo. Pero ya para el tercer ciclo, cuando ustedes lleguen multivariables, van a estudiar las coordenadas esféricas y las coordenadas cilíndricas. Y básicamente eso sirve para, al menos he visto yo, para campos electromagnéticos, ¿no? Dice ahí: podemos pensar que no hay necesidad de considerar otro sistema en vista de la utilidad demostrada del sistema de coordenadas cartesianas o rectangulares. Entonces ustedes van a ver que se puede calcular todo lo que hemos hecho, digamos, hasta ahora, y ahora que estamos viendo ya la aplicación a cálculo de áreas, después vamos a hacer cálculo de volumen, longitud de arco, que podría pensarse que es suficiente el sistema de coordenadas cartesianas, pero se van a encontrar con ciertos problemas que no va a ser así, tanto para graficar la curva como para responder a la pregunta. Entonces así fue como nació este sistema de coordenadas polares, ¿no? Y me cuenta una historia de un amigo, Abel Barrantes, que él también ya cesó, él es estadístico y matemático, y se fue a estudiar 8 años a Polonia, hizo maestría y doctorado, y cuando vino acá fue contratado por Centromín para trabajar en los modelos matemáticos, ¿no? que se hacían en esos años. Antes las empresas contrataban a muchos matemáticos para hacer estudios, ¿no? Y él una vez dice, había hecho una crítica a las coordenadas polares, y justamente el profesor de uno de sus cursos está ahí presente, ¿no? Y que había aportado en lo que es las coordenadas polares. No me acuerdo muy bien esta anécdota porque eso me lo contó hace como 20 años, pero todavía aún me escribo con él, así que voy a escribirle o llamarle para que me refresque la historia que me contó aquellos años cuando estuvo en Polonia. Bueno, dice: ¿cómo hago para que salga solamente una cara? Está saliendo 2 caras. Mejor voy a salir de nuevo, ¿ya?
Ya, listo. Ahí me puede decir cómo que me salga solamente una cara. Ya la agrandé. Ya está, gracias. Acá hay unos libros en la biografía, el cálculo con geometría analítica de Joukowski, ¿no? Este libro es un libro ruso y ya, un ratito. ¿Se ve la pantalla? Ya, entonces la parte final dice el Joukowski, ¿no? Cálculo con geometría analítica. Este autor tiene varios libros, entonces esto lo usamos como libro texto en la UPC el año 96, ¿no? 95, 96, 97 que estuve por ahí. Entonces, este autor tiene varios libros. Uno es precálculo. Allá los precálculos son los del bachillerato, ¿no? Entonces ahí ustedes pueden leer y va a haber un poco de coordenadas polares. Y después tiene libros de cálculo, y entonces ahí también va a haber coordenadas polares. Ahí hay otro libro, por ejemplo, de cálculo. Entonces ustedes buscan precálculo de varios libros y casi la gran mayoría que yo he revisado esos libros tiene un poco de coordenadas polares, ¿no? Pero ahí todavía no pone la integral ni la derivada, pero ya trabaja con el gráfico de las coordenadas polares. Después tenemos el otro libro que no está acá, viene a ser, digamos, el libro de la colección Chown, en cálculo integral. Entonces, yo les recomiendo que revisen ese libro, porque ese libro tiene un pequeño resumen teórico que no pasa de 2 páginas más o menos para cada sesión, pero tiene bastantes problemas resueltos. Tiene como 25 problemas resueltos y también otros 25 problemas propuestos. Entonces, esos libros de la colección Chown es para que en corto tiempo ustedes puedan asimilar unos conocimientos, ¿no? Yo a veces no me alcanzaba el tiempo, como decía, nos exigían tanto que no había tanto tiempo para asimilar todos los cursos y llevamos varios cursos de laboratorio. Por ciclo llevamos 3 cursos de laboratorio. Por ejemplo, llevamos circuitos eléctricos 1, laboratorio de circuitos eléctricos 1. Llevamos dispositivos electrónicos y era laboratorio de dispositivos electrónicos. Eso era en el 4º ciclo. Llevábamos física 4, que ahora le llaman moderna, y también llevábamos laboratorio. Y entonces por ciclo llevábamos mínimamente 3 cursos que tenían laboratorio que valía un crédito, pero eso también exigía. Y entonces teníamos nosotros que en corto tiempo tratar de complementar. Entonces estos libros son muy buenos porque tiene lo mínimo necesario de teoría. Y uno aprende con problemas resueltos, que es una de las técnicas que han descubierto hace mucho tiempo, ¿no? Aprender con problemas resueltos. Algunos alumnos tienen esa facilidad, ¿no? Otros les gusta la parte teórica, profundizar bien la parte teórica y luego ya los demás es por su cuenta va saliendo, ¿no? Entonces son misturas que tienen que hacer. Entonces, desde ahí comencemos por fijar un punto O en el plano llamado polo. Ojo, el sistema cartesiano XY acá va a ser lo mismo. Cuando ustedes grafiquen en polares o grafiquen en coordenadas cartesianas o en paramétrica, la gráfica va a ser la misma. ¿Ya? Ojo, solamente son ayudas rápidas para poder responder a la pregunta que se está haciendo. Entonces,
ahí me dice, podría repetir el nombre del libro. A ver un ratito si lo tengo en la mano, voy a... no, después que termine, mejor tomo las carátulas a los libros con los autores. ¿Ya? Eso es lo que voy a hacer mejor para que ustedes vayan viendo. Entonces, esos libros que les voy a tomar fotos por la tardecita, tienen lo que estamos haciendo a partir de la parte de áreas. ¿Ya? Entonces, el que quiere polares va a revisar ahí polares. El que quiere longitud de arco va a revisar ahí longitud de arco. Y así puede tener, ¿no? Entonces yo les voy a mandar unas 10 fotos de 10 carátulas, donde creo conveniente que son los libros que mejor han desarrollado los temas que tenemos por acá. Entonces, en este nuevo sistema polar, el origen cartesiano 00 ahora se convierte en un punto O llamado polo. ¿Ya? Ahora para nosotros va a ser polo. El semieje positivo de la recta X', es el semieje, es el eje polar. ¿Ya? El eje polar. Entonces el eje polar es el rayo OX. O es el polo hacia la derecha, ¿no? Con extremo en O. Y el eje Y que usamos nosotros, o el eje Y perpendicular, ahora nosotros le vamos a llamar el eje a pi medios, el eje a 90, y algunos libros le llaman eje normal. ¿Eh? Entonces, el eje Y de coordenadas cartesianas ahora recibe el nombre de eje pi medios, eje a 90 o eje normal. Ahora, para ubicar un punto en el plano polar, ya no es como el cartesiano que ubicamos nosotros el plano ordenal que sí. Acá vamos a ubicar, digamos, el punto R, teta. ¿Qué cosa es R? R va a ser función del ángulo teta. Por ejemplo, en el libro, en la carátula que puse en mi folleto, es R de teta igual a seno de 3 teta. Entonces, ese es el R. Entonces, en este caso, ¿qué hacemos? Escogen ustedes un ángulo, digamos, yo escojo teta igual a pi sextos. ¿Ya? Generalmente se trabaja en radianes, aunque se puede trabajar en sexagesimales también. Tomo teta igual a pi sextos. Entonces usted, a partir del polo, traza un rayo que mida 30 grados, empezando con el eje polar. Y ubican ese rayo, y eso se llama rayo, digamos, a pi sexto. Una vez que ustedes ubicaron el ángulo, evalúan la fórmula. Si para mí la fórmula es R teta igual a seno de 3 teta, evalúo para pi sextos y me sale A por seno de pi medios. Y pi medios vale 1. Entonces me está saliendo R de pi sextos, me está saliendo A. Si A es positivo, entonces ya tengo el punto en el plano, que va a ser el punto A, pi sextos. ¿Ya? Es el R, teta. Sea positivo o negativo. Solamente para ubicar en el plano ya vamos a tener cuidado ahí. Entonces dice ahí, ahora para ubicar un punto en el plano ya no hay, ya no por sus coordenadas respecto a dos ejes perpendiculares, sino por sus coordenadas polares, podemos proceder de la siguiente manera. Trazamos una recta entre el punto y el polo, el ángulo con que esta recta corta la horizontal y la distancia entre el punto y el origen determinan nuestro punto. Así pues, el punto se escribe por un par de números R, teta, que constituyen sus coordenadas polares, donde R es la distancia de O a P, y este es el ángulo entre el eje polar y el segmento OP. Transformación de coordenadas. Muchas veces, por ejemplo, a usted le van a pedir una curva, justamente Bernoulli estudió parte de este trabajo y se encontró con una dificultad para graficar la curva de ecuación entre paréntesis al cuadrado, dentro del paréntesis, x cuadrado más r cuadrado, igual a a cuadrado, que multiplica la diferencia x cuadrado menos y cuadrado. Ojo, entre paréntesis al cuadrado, x cuadrado más y cuadrado, igual a cuadrado por x cuadrado menos y cuadrado.
Entonces, él fue el que estudió justamente dos curvas, varias curvas, ¿no? Pero entre ellas estas dos, y ahí fue donde apareció esta transformación de utilizar las coordenadas polares. Dice, ya ustedes leen todo eso y vamos a las relaciones, ¿no? Entonces acá tenemos el plano cartesiano XY, ¿ya? El plano cartesiano XY, acá tenemos el punto 0, 0, origen cartesiano. Ahora nosotros vamos a ubicar un rayo teta, entonces a partir del semieje positivo, medimos, en este sentido antehorario, si teta es positivo, medimos ese sentido y trazamos ese rayo. Yo le decía, digamos, pi sextos. Entonces ustedes trazan y ese rayo se llama rayo a teta grados, ¿no? Teta igual a pi sexto. Evalúo la fórmula y me va a salir un valor. En el caso que eso sale positivo, se ubica a partir del polo en esa dirección, tantas unidades como salga. Si el R sale negativo, la convención va a ser que se ubica el punto en el lado opuesto, ¿ya? En el lado opuesto. Entonces ahí tenemos un punto. Entonces ese R puede ser positivo y negativo. Y acá hay algo que va a llamar la atención. Cuando vamos a pasar de un sistema a otro, ubicamos como R a la hipotenusa, pero ese R puede ser positivo o negativo, ¿ya? Entonces ese es uno de los detalles que un alumno va a poder encontrar cierta contradicción. Y a veces la primera figurita que aparece, al ladito dice R mayor que 0. Entonces el alumno va a pensar siempre que el R es positivo. Más aún, si lo veo como una longitud de una hipotenusa, lógicamente voy a decir que R es positivo, pero el R puede ser positivo o negativo. Entonces acá tenemos este punto X, Y, y ese punto también es R, teta, ¿ya? Y entonces acá, por trigonometría, ustedes saben en este triángulo, rectángulo OHP, si yo conozco la hipotenusa, que es R, y conozco el ángulo teta, uno de los ángulos agudos del triángulo rectángulo, la longitud del cateto opuesto viene a ser lo que mide la hipotenusa por el seno de teta. Y la longitud del cateto adyacente, lo que mide la hipotenusa por el coseno. Entonces ahí tenemos, acá falta agregar, esto no se ha corregido, ahí tenemos X, R coseno y R seno, ¿ya? Eso sería entonces las conversiones. Entonces, de todo esto, ya ustedes tienen que retener XR coseno y R seno, X cuadrado más Y cuadrado aplicando Pitágoras va a ser R cuadrado. Entonces los libros normalmente ponen R igual a la raíz cuadrada de X cuadrado más Y cuadrado. Si yo pongo R igual a la raíz cuadrada de X cuadrado más Y cuadrado, lógicamente el R siempre va a ser positivo, ¿no? Pero va a satisfacer esta ecuación y vamos a ver que el R va a ser positivo o negativo. Ahora, si yo divido estos dos, Y entre X, se va R y me queda tangente. Y teta va a ser arco tangente Y sobre X. Entonces, esta fórmula me sirve tanto para pasar de un sistema a otro. Si yo tengo el sistema cartesiano, ojo, si yo tengo el sistema cartesiano y quiero pasar polares, reemplazo X R coseno y igual R seno. Reemplazo X cuadrado más Y cuadrado igual R cuadrado y reemplazo Y sobre X por tangente. En cambio, si yo tengo polares y quiero pasar a rectangular, entonces voy a tener coseno de teta. Este coseno de teta va a ser X sobre R, el seno de teta va a ser Y sobre R, y el teta va a ser arco tangente, ¿no? Eso serviría para pasar de un sistema a otro. Acá tenemos como primer ejercicio, digamos, cambiar la ecuación polar a coordenadas rectangulares. Entonces acá tienen que tener presente, si tengo X igual a R coseno y aparece X cuadrado, acá también va a aparecer R cuadrado. Si aparece Y cubo, acá también debe aparecer R cubo. Entonces yo lo que busco siempre es ese producto R coseno a una potencia, R seno a una potencia, ¿ya? Algunos van a hacer lo siguiente.
van a poner seno de teta, va a ser I sobre R, eso al cuadrado. Acá coseno, I sobre R, perdón, X sobre R y todo al cuadrado y trabaja, ¿no? Puede ser esa forma que lo van a encontrar en los libros, pero yo hago lo siguiente. Entonces ya multiplico seno cuadrado por R cuadrado, R seno al cuadrado, más 4 coseno cuadrado por R cuadrado, 4 por R coseno al cuadrado y me queda 4. Y ahora reemplazo, R seno viene a ser I cuadrado más 4I cuadrado igual a 4. Entonces esto me sale la ecuación de la elipse, ¿no? Acá está abajito, acá se va a montar la figurita, es X cuadrado sobre 1 al cuadrado más, al dividir entre 4, I cuadrado sobre 4 es I cuadrado sobre 2 al cuadrado igual a 1. Entonces, en este caso, fíjense, la pregunta de este problema que fue en un examen, decía encontrar el área de la menor región limitada entre esta curva polar y la siguiente de una recta. ¿Ya? Y justamente esa recta va a pasar por menos 1,0 y 0,2. Por ahí pasa la recta y querían eso. Entonces, si ustedes trabajan, digamos, para graficar esa curva polar, se pueden demorar 5 minutos, 10 minutos. ¿Ya? Pero si ustedes pasan rápidamente de polar a cartesiana, esto ya no tienen que discutir. Se supone que esto ya lo vieron el ciclo pasado y ustedes ya no explican mucho, de frente hacen su gráfico. ¿Ya? Tienen que tener presente esos detalles. O sea, si hay una curva que ya fue estudiada en el curso anterior, ustedes simplemente la grafican sin mucho problema. Pero si se presenta una curva polar y les piden graficar, si ustedes creen conveniente que pueden pasar a cartesiana, pasan y grafican, si es conocida, ¿no? Si no, van a tener que aplicar sus conocimientos de gráfica en coordenadas cartesianas. Pero también vamos a dar acá las pautas para graficar una curva polar. Entonces ya tenemos ahí la elipse, y acá venía la otra pregunta que yo lo he desdoblado. Acá sería graficar la ecuación polar R seno de teta menos 2 coseno de teta igual a 2. Y expresando previamente en coordenadas rectangulares, les sugiero, ¿no? Entonces ya acá multiplico R seno de teta menos 2 veces R coseno. Entonces ya esto vale I y esto vale X. Entonces es I menos 2X igual a 2. Y esta es una recta dependiente 2 y ordenada en el origen vale 2. Entonces acá está 0, acá está 2. Y cuando I vale 0, X vale menos 1. Esa es la recta. Entonces si nosotros intersectamos esa, entonces vamos a tener, como le decía, pasa por acá, por este punto menos 1, 0, y pasa por este punto 0, 2, la recta. Y lo que me pedían es esa región. Entonces ya ustedes pueden encontrar el área en rectangulares si quieren, ¿no? O en polares. Entonces la primera partecita es entrenarse para pasar de un sistema a otro, en forma rápida, ¿no? Esta de acá es una ecuación. Entonces el estudiante que me hizo esos PPT lo estaba revisando anoche, le falta varias cosas, ¿no? Varias cosas que básicamente es para el trabajo universitario, ¿no? Entonces, por eso decía, si hay otro alumno o un par de alumnos que quieren hacer esto, entonces yo les envío. Yo recuerdo que cuando estaba editando este curso por el año, a ver cuándo ha sido, no, 2000 más o menos, 2000, 2002, tuve una alumna, un par de alumnas que quisieron hacer este trabajo. Yo les proporcioné todo mi material en Word y me hicieron un bonito trabajo en Flash, pero se demoraron mucho, ¿ya? Yo no había apreciado y me pidieron un poco más de tiempo, pero no me habían mostrado su trabajo, pero yo ya tenía que pasar la nota, entonces le digo, no, preséntelo así como está. Y después fue un excelente trabajo, incompleto, ¿no? Incompleto. Quise buscar a esa señorita, pagarle para que me haga ese trabajo, porque fíjese, yo ya esos años, 2002 así, yo pensaba ya, cuando me retire la uni, voy a hacer esto de manera virtual, cuando todavía no había virtual esto, ¿no? Pero yo quería vender mis productos así por internet.
Entonces justamente alquilé una plataforma, todo, por 2 años, estuve trabajando con un amigo, y yo todo mi trabajo que hacía se lo mandaba a él, no me guardaba nada, y ese amigo murió. Y todo el trabajo que habíamos hecho durante 4 años se fue al agua, perdí todo el material que habíamos avanzado, ¿no? Entonces era la idea que yo tuve, estoy hablando 2002, 2006, más o menos. Pero nunca es tarde, así que sigo con esa inquietud mientras tenga vida, ¿no? Entonces acá tenemos esto de acá, entonces cada vez que vea x cuadrado y cuadrado, eso viene a ser r cuadrado menos 4r coseno, ¿no? Entonces, una solución, factorizo acá y me sale r o r menos 4 coseno igual a 0. Si r vale 0, para cualquier ángulo, estaría en el polo. Pero si r es diferente de 0, entonces, y cumple la ecuación, ¿no? 0, 0 cumple la ecuación. Para otro valor, tengo r igual 4 coseno. Entonces, esto, fíjense, si completo cuadrados acá, me queda x menos 2 al cuadrado, más y cuadrado igual 2 al cuadrado. Una circunferencia de centro 2,0, 2,0 y de radio 2. Entonces yo ubico acá, esto es 2, ubico acá 2 hacia arriba, 2 hacia abajo, 2 a la derecha llega a 4 y por ahí pasa una circunferencia que justamente es tangente en el origen. Entonces ya ese punto 0, 0 también pertenece a esta ecuación polar, entonces ya quito ese valor r igual a 0 porque acá está incluido para pi medio. Entonces, cada vez que ustedes tengan una ecuación de ese tipo, x cuadrado más y cuadrado menos ax igual a 0 es una circunferencia y esto vendría a ser 2a coseno de teta. Entonces acá tenemos algunas cositas, ustedes lo van a ver más detalladamente. Tenemos el semieje o x, tenemos el rayo teta acá, y entonces el punto sería P, R, teta. Y como todo este es un ángulo llano, entonces en esta dirección será todo este ángulo, el rayo teta más pi, ¿no? Entonces ahí tenemos ubicaciones de varios puntos. Dice, a cada punto P del plano asignaremos ahora coordenadas polares R, teta, el cual se encuentra a una distancia valor absoluto de R, del origen. Y teta es la medida del ángulo cuyo lado inicial está sobre el eje polar y el lado terminal contiene a OP. Ha de entenderse que R siempre se supone, ojo, se supone positivo, puesto que en términos de las coordenadas ordinales, si expresamos de esta forma, como yo le decía, ¿no? Pero vamos a ver que el R también es negativo. Imagínense ustedes tienen R de teta igual a 2 coseno de teta, ¿ya? R de teta igual a 2 coseno de teta. Esa es una circunferencia. Y cuando teta vale, digamos, 2 pi tercios, coseno de 2 pi tercios vale menos 1/2. Por 2, el R sale negativo, ¿no? Entonces, el R también puede salir negativo. Ahí, entonces, para evitar esas contradicciones, vamos a ver acá, podríamos en vez de conclusión, yo en mi material de trabajo estoy haciendo lo siguiente: ubicación de un plano, ubicación de un punto en el plano polar. ¿Ja? Ojo, ubicación de un punto en el plano polar. Entonces, un punto P de coordenadas R, teta se encuentra a una distancia, valor absoluto del origen, es decir, del polo. ¿Ya? Entonces, a partir del polo, ustedes toman valor absoluto de R. Si el R es positivo, se ubicará en la dirección del rayo teta. Pero si el R es negativo, se ubicará en el rayo teta más pi. ¿Ya? Si R es negativo, el punto P de coordenadas R, teta se ubicará en el rayo teta más pi, o lo que es lo mismo, en el rayo opuesto a teta, ¿ya? En el rayo opuesto a teta. Esa es la convención. Entonces acá no es la convención, sino ubicación de un punto en el plano polar. Ahí, por ejemplo, encontré un error en el autor Sergio Lang. Si ustedes tienen ocasión de entrar a internet
y buscar ese libro, que es de cálculo, Sergio Lang, es un buen libro y van a encontrar un trabajo muy analítico, muy fuerte. Es uno de los libros que tiene bastante exigencia y rigidez matemática. Pero ahí, en la parte de polares, cometieron un error. No consideraron lo que estamos haciendo esto de la ubicación de un punto en el plano polar, ¿no? Y entonces sus trabajos ahí tienen un demérito, digamos. No sé si en la versión moderna la han corregido, pero yo le estoy hablando que eso lo leí hace como 40 años atrás, ¿no? Muy buen libro, pero tuvo esa pequeña falla, gran falla, por decir, ¿no? Entonces acá tenemos la circunferencia, RT igual 2 coseno de teta. ¿Por qué digo circunferencia? Multiplico, esta es la misma forma que hemos tenido arriba, la polar, fíjense, x cuadrado más y cuadrado menos 4 r cuadrado, justo salió, acá está, fíjense, x cuadrado más y cuadrado menos 4x igual a 0, es r teta 4 coseno. En general, r teta igual 2a coseno de teta va a representar circunferencia, y r teta 2a seno de teta también circunferencia. Entonces, yo tengo 2 cosenos, también va a ser una circunferencia. Una forma podría ser pasar de polar a cartesiana. Entonces, cada vez que veo coseno, ustedes van a leer los libros, generalmente van a reemplazar así. Coseno de teta va a ser x sobre r, o x sobre raíz cuadrada de x cuadrada, y luego acá también raíz cuadrada, y luego hace, ¿no? Pero más fácil, multiplico acá por r y acá por r. Entonces sale r cuadrado, que va a ser x cuadrado más y cuadrado, y acá 2 veces r coseno, que es 2x. Entonces tengo x cuadrado más y cuadrado igual 2x. Si paso y completo cuadrado, me va a salir x menos 1 al cuadrado más y cuadrado igual 1 al cuadrado. Entonces es una circunferencia de centro 1,0 y de radio 1, ¿no? Acá lo único que queremos es ubicar algunos puntos para hacer uso de la ubicación de un punto en el plano polar, ¿eh? Entonces acá el título sería ubicación de un punto en el plano polar. Entonces yo evalúo para pi tercios. Coseno de pi tercio vale 1/2 por 2, queda 1. Entonces el punto P es 1 que le llamo va a ser radio, que vale 1, pi tercio. Entonces acá está pi tercios, trazo el rayo, y a partir del polo, en la dirección de ese rayo, porque el R es positivo, hay una distancia valor absoluto. Entonces acá ubico 1, pi tercios. Acá he encontrado otro punto, 2 pi tercios. Coseno de 2 pi tercios vale menos 1/2 por 2, vale menos 1. Entonces el siguiente punto es menos 1,2 pi tercios. Entonces este es el rayo 2 pi tercios, mío desde mi eje positivo, 120 grados, y entonces en esta dirección se ubicaría el punto si el R es positivo, pero como el R me sale negativo, el punto se ubica en el sentido opuesto. En el sentido opuesto, a partir del polo, mido valor absoluto de menos 1, me queda 1, y eso sería. Yo les hablaba de coordenadas polares, entonces acá van a ver bastantes circunferencias concéntricas ubicados a 5 grados o 10 grados según las hojas que manejen, y ya tienen el ángulo y tienen el valor de R. Entonces, con una reglita ubican en esa dirección y hacen la intersección en las circunferencias concéntricas con los rayos y ubican ese punto, ¿no? Entonces acá lo importante es no olvidarse de la ubicación de un punto en el plano polar. También ustedes saben cómo esta es trigonometría, entonces yo puedo darle más vueltas. Entonces, por ejemplo, yo le puedo dar acá más 2pi, y R de pi tercio más 2pi son coterminales con pi tercio. Entonces, este punto va a ser 1, pi tercio más 2pi. Puedo restarle menos 4pi. Entonces tengo pi tercio menos 4pi en el sentido opuesto, y también va a estar ahí. En otras palabras, un punto del plano polar tiene diferentes representaciones. No así en el plano cartesiano, que su representación es única, ¿no? Por eso dice es biunívoca. En cambio acá no. Acá un punto del plano polar puede tener diferentes representaciones. Bueno, ahí está, acá
se ha montado esta figurita, donde también estoy dando acá lo que estoy afirmando, ¿no? En particular, al polo se le asigna coordenadas teta, 0, teta. O sea, si la curva pasa por el polo, para cualquier ángulo, su representación sería teta, 0, teta, ¿no? Y acá está, el punto P tiene como posibles coordenadas polares A. Entonces, todos estos puntos representan en realidad el mismo punto, ¿no? Entonces, fíjense, este es 3,2 pi tercios. Entonces, ubico 120 y pongo 3. Es lo mismo que ir en sentido opuesto, entonces este es el eje positivo, menos 90, menos 180, menos 240, y ahí también está. O sea, lo mismo, acá le he restado menos 2pi. Si le resto menos 2pi, me queda esto de acá. Le puedo sumar 2pi a esto, me queda 8 pi tercios. En otras palabras, se puede reventar un mismo punto representado en el plano polar por diferentes coordenadas r, teta. Eso es lo que preguntan a veces en el CEPRE, dan una serie de coordenadas y dicen, ¿cuál de estas no corresponde? ¿No? Esto es lo que no está en muchos libros de cálculo. Yo le he llamado forma alternativa de representación de la ecuación de una curva polar. Normalmente, ustedes cuando estudien se van a dar cuenta que la gran mayoría de curvas polares tienen representación única. ¿Ya? Tienen representación única. ¿Qué significa? Que su fórmula va a ser única y no va a haber otra fórmula que represente el mismo gráfico. Y la primera vez que yo dicté este curso, justo yo dictaba de 12 a 2, la primera vez que dicté en el salón J, que era un salón para 240 alumnos cómodamente sentados, esos salones se han particionado en 4 pequeñas aulas, ahora son asignados para la Facultad de Ciencia. Aquella vez esos salones eran grandes y ahí generalmente le daban las aulas no en forma adecuada, sino aleatorio, ¿no? Entonces, si usted estaba presente ahí, veía que habían salones que estaban repletos. No solamente habían 240 sentados, sino en los pasadizos y en las ventanas y al pie, entre la primera línea de carpetas al profesor, había una distancia de 1,5 metros o un poco más. Está el pitre y todo, pero los alumnos están sentaditos ahí en el piso escuchando la clase, ¿no? Y afuera también escuchando. Pero habían otros profesores que no tenían tanto jale, y ese salón de 240 solamente era compartido por 10 alumnos, 12 alumnos, ¿no? Entonces, ya justo me acuerdo, uno de ellos era el hermano del rector. El nombre es Carlos Cabrera. Él era oscuro y el rector era blanco, colorado. Y al blanco le decían el gato blanco y al otro el gato negro. Este ingeniero no le asistían más de 15 alumnos en esos salones grandes. Entonces, estaba yo en esos salones y un alumno me da un problema para resolver. Era, hasta ahora me acuerdo, R teta igual seno de teta medio. ¿Ya? Ojo, R teta igual seno de teta medio. Y no recuerdo si me pedía graficar, pero ese problema, con todo detalle, demora cerca de 10 minutos. Y ya faltaba, como le digo, ese tiempo para terminar la clase. Entonces comencé a avanzar ya, cuando el alumno me dio el problema, ya el otro profesor que tenía la clase, de 2 a 4, ya estaba parado en la puerta, ¿no?
Entonces ya yo hice un pequeño bosquejo y cuando entré al capítulo de la simetría, observaba, según lo que yo concebía, que no había simetría. Pero ya mentalmente yo estaba evaluando y me daba cuenta que sí había simetría. Entonces mientras yo escribía, ya iba revisando dónde me había equivocado, ¿no? Y veía que no había equivocación, y yo continuaba. Entonces ya le digo a los alumnos, bueno, queda poco tiempo y no vamos a terminar ni yo de resolver el problema y ustedes de copiar lo que estoy haciendo. Mejor esto lo dejamos para la siguiente clase, que era a 2 días, ¿no? Ese mismo día me fui a repasar ese problema y tenía ciertas dudas. Y fui a la biblioteca central, busqué libros, y los libros que encontré, que revisé como 4 libros, 5 libros, ninguno me daba respuesta a la inquietud que yo tenía. ¿Y qué pasaba? Que esa curva tiene otra representación. Entonces, si yo le pido grafique seno de teta medio, grafique coseno de teta medio, grafique menos seno de teta medio y grafique menos coseno de teta medio, las 4 ecuaciones representan la misma gráfica. Entonces, cuando yo lo sometía a la simetría, me salía que no cumplía. Pero haciendo tabulaciones, veía que había simetría, ¿no? Esa era la duda que yo tenía y quería encontrar en los libros. Y esos libros no los encontré. Hasta el día siguiente, buscando ahí, encontré un libro de economía. No recuerdo si se llamaba El Draper. De esto le estoy contando hace como 40 años. Entonces, revisé 2 libros de economía, y en economía había bastante material de coordenadas polares, que no había en otros libros de matemáticas, por ejemplo, ¿no? Donde debería ser al revés. Entonces, en matemáticas estudia más y ahí debería haber más temas. Si ustedes buscan el libro que yo siempre traigo como referencia, el libro de Hassel, tiene poco material de coordenadas polares y bastante sencillo. Entonces, y así algunos libros, ¿no? Entonces, pero en el Draper encontré esta formulita y yo le puse formas alternativas de representación de una ecuación de una curva polar. Si yo tengo la curva f de r, θ igual a 0, para saber si esta ecuación se puede representar de otra forma, entonces ustedes al r le ponen menos 1 a la n por r y al θ le ponen θ más n pi igual a 0. Entonces, y eso vale, acá le quitamos 0, ¿verdad? Le quitamos 0 porque si es 0, es la curva original y nosotros estamos buscando otra. Entonces, le quitamos 0 y sí podemos darle más menos 1, más menos 2, más menos 3, más menos 4. ¿Qué van a hacer ustedes en este caso? Primero empiecen con 1 y si obtienen una ecuación diferente, esa queda. Le doy n igual a 2. Evalúan para n igual a 2. Si queda una diferente a la anterior y diferente a la primera, esa también queda. Pero supongamos que dan n igual a 3 y le queda la original, hasta ahí nomás dan el valor de n. Ya no van a dar 4 o 5 porque se va a comenzar a repetir las demás. Ahora, no basta con eso. Ustedes tienen que darle ahora para n igual a menos 1. Si para n igual a menos 1 sale una ecuación distinta, avanzan con n igual a menos 2. Si ahí se repite, ahí queda, ¿ya? Ojo, le van a dar valores 1, 2, 3, hasta donde se repita la ecuación original. Le dan valores negativos, menos 1, menos 2, hasta que se repita la original. Si salen distintas, esas son las formas alternativas de esa ecuación polar que representan la misma gráfica. En el libro de Chao hay otra sugerencia para ese caso. Lo que le suma son ángulos múltiples, ¿ya? Y eso cuando la fórmula teta tiene divisores, teta medios, teta tercios, teta cuartos, así, entonces ahí le suman vueltas enteras. Con esas vueltas enteras también se soluciona ese problema, ¿ya? Entonces no lo había encontrado en ese momento, pero yo encontré esto de acá. La recta tiene representación única. Entonces me dice si esta tiene otra representación. Entonces tengo, este es AR coseno más B por R seno más C igual a 0. Esta es la ecuación polar.
Y ahora quiero saber si esa tiene otra forma alternativa. Dice que al R le cambio por -1 a la n y a teta por teta más n pi. Entonces ahí reemplazamos. Estas son entonces las formas alternativas si existiese esa recta. Entonces le doy n igual a 1, -1 a la 1, me sale menos r, acá coseno de teta más pi que sale menos coseno de teta, acá seno de teta más pi que sale menos seno, el signo menos con el menos de acá se va y queda r igualito, ¿no? Ahí está, estoy simplificando y queda lo mismo. Como se ha obtenido la misma que la ecuación original, está acá arriba como 1 en romano, es la misma, hasta ahí nomás ya no pueden dar más valores a n porque se va a repetir. Entonces ahora, si de ahí con 2 estoy probando con 2 y sale lo mismo, ¿no? Por eso que digo, hasta que se repita, hasta ahí nomás le dan valores a n. Después da con -1 y también van a demostrar que es lo mismo. No recuerdo si le habré dado acá -1, no le he dado. Acá está la otra curva que le digo, esta, de los que tienen celular y tienen, por ejemplo, ¿cómo se llama ese aplicativo que grafica? Rápidamente. ¿Alguien se acuerda? GeoGebra. Los que tienen su celular GeoGebra, pónganle esto. Eso lo hacía yo en clases presenciales y algunos alumnos decían que no tenían formas alternativas, pero es que no solamente trabajaban de 0 a 2 pi. En este caso trabajen de 0 a 4 pi y le va a salir la representación, ¿no? En este caso, entonces, cambiamos. Ahí están las formas alternativas. Cambio R por -1 a la n por R y seno, entre paréntesis, teta medios más n pi, ¿no? O sea, sobre 2. Ya tengo esto y ahora comienzo a darle para n igual a 1. Me queda menos R, acá me queda teta medios más pi medios, el seno es positivo, sale la corrazón, coseno de teta medio. Entonces tengo que el R viene a ser menos coseno de teta medio. Entonces, si ustedes van a graficar seno de teta medio, es la misma representación gráfica de menos coseno de teta medio, ¿no? Esto para tener en cuenta en la simetría, por ejemplo. Ahora le doy n igual a 2. Entonces ahí también, -1 al cuadrado por r, me sale r. Acá seno de teta medio más pi, sale menos seno de teta. Entonces ya me está quedando otra curva, r igual menos seno de teta medio, que es diferente a las dos anteriores. Entonces esta es otra forma representativa de la curva seno de teta medio. Le doy n igual a 3, -1 al cubo por r, seno de teta más 3 pi sobre 2, simplifico, reducción al primer cuadrante, acá me sale menos r menos coseno, multiplico por -1, me sale coseno de teta medio. Entonces, diferente. Entonces, fíjense, tengo seno de teta medio menos coseno de teta medio menos seno de teta medio coseno de teta medio. Le doy el valor de 4 y ya sería coterminal, ¿no? Porque sería -1 a la cuarta, 1 por RR, acá seno de teta medio más 2 pi. Quito vueltas enteras, me queda seno de teta medio. Ya obtuve la original. Entonces, una vez que obtienen la original, ahí queda. ¿Ya? Ahora, pero no basta que ustedes le den positivo. Acá le cuento la historia. Y yo le daba primero positivo y resulta que en un estudio que hacía tenía ciertas dificultades, contradicciones. Yo revisaba todo lo anterior y todo está perfecto. Entonces, esto que he sacado acá es ya la experiencia, ¿no? Entonces, el de 0 no hagan porque van a tener lo mismo, ¿no? Entonces, en esta línea borramos esto para n igual a 0, ¿no? Para n igual a 0. Y comienzo a darle valores negativos. Entonces, ahí obtengo ya la última. Si le doy -2, la antepenúltima, la penúltima, ¿no? Y así sucesivamente, entonces ya tampoco ya le sigo dando valores. ¿Para qué hago esto? Porque sucede que de 100 curvas que ustedes trabajen, ojo, de 100 curvas, quizás 96, 97 tienen representación única, no tienen otra forma alternativa. Yo hasta ahora he encontrado solamente como 5 curvas alternativas que se expresan de otra forma, pero tienen la misma gráfica.
ya son poquitas. Pero los libros no hacen mención de todo eso. Entonces, cuando le di el valor negativo, salió otra curva. Entonces, por eso siempre pueden con positivo hasta que se repita, después vuelve el negativo, -1, menos hasta que se repita. Entonces, la curva seno y teta medios tiene 3 representaciones alternativas que representan la misma gráfica. Eso por los comentarios, ¿no? Si yo le sumo vueltas enteras, voy a tener los mismos coterminales, ¿no? Y si cambio R y suplemento, también. Entonces, de todo este trabajo, acá tenemos una curva C que está en polares y traza una recta tangente. Esa recta tangente que tiene una inclinación tau acá, en coordenadas cartesianas sería que la tangente de tau es la pendiente de la recta tangente, y eso viene a ser la derivada de y con respecto a x. Eso es en coordenadas cartesianas. Entonces, ese ángulo tau también tiene la misma característica, y eso está acá, ¿no? Acá está. Esa tangente tau está dada por esta fórmula que está acá. ¿Ah? No está acá la demostración. Hace un ratito tomé fotos a mi libro de ecuaciones diferenciales, y en mi libro de ecuaciones diferenciales tengo un tratamiento de las coordenadas polares, ojo, para resolver problemas geométricos de ecuaciones diferenciales, pero donde utilizo esta formulita que está acá. Entonces ahí sí, en mi libro lo tengo demostrado. Entonces, más tardecito le paso, creo que no sé si le he enviado la foto hace un ratito, si no le he enviado, se los envío después, en donde está la demostración de esto, ¿verdad? Esto, para aprenderse va a ser un poco difícil, pero ustedes van a decir lo siguiente: ¿cómo demuestro esto? La tangente tau viene a ser la derivada de y respecto a x, y el diferencial de y que pongo va a ser igual a diferencial de r seno sobre diferencial de x, que va a ser diferencial de r coseno. Y el r ya saben que está en función del teta. Entonces, cuando yo diferencie r seno, va a ser r por la derivada del seno, que sale coseno, más el seno por la derivada del r, que es r'. Lo mismo acá. Abajo es diferencial de x, pero x es r coseno. Entonces pongo r por la derivada del coseno menos seno, más el coseno por la derivada. Esto sería entonces, esta tangente tau es lo que en coordenadas cartesianas obedece a la derivada de y con respecto a x, es decir, a la pendiente de la recta tangente. Entonces, acá tenemos la figurita, tenemos la curva, tenemos el eje polar, tenemos el polo, y acá está el eje apimeo que no ha salido dibujado. El polo con el punto P de coordenadas, este es R, y el ángulo que forma ese semieje OX con el radio vector OP es un ángulo teta. Muchas veces conviene saber este angulito. Entonces, este ángulo viene a ser entonces la tangente de ese ángulo. En los libros puede ser R sobre R', ¿ya? Pero R', ¿qué cosa es? La derivada de R respecto a teta, ¿ya? Acá está phi, ¿ya? Acá está phi, pero acá en la figurita no hay phi, acá hay teta. Entonces acá va a ser R', va a ser la derivada de R, diferencial de R sobre diferencial de teta, y acá sería R diferencial de teta sobre diferencial de R, ¿no? ¿Por qué? Porque este es R y este R' es diferencial de R sobre diferencial de teta, que pasa a multiplicar, ¿ya? Ese angulito es el que se tiene ahí. Entonces, para demostrar esto, va a ser en este triángulo, tau es externo, va a ser la suma de teta más ese ángulo phi. Despejo ese ángulo phi, va a ser la diferencia de tau menos teta. Aplico tangente de la diferencia y aplico la fórmula para la tangente tau, y sale en resumen esto acá. Esto sirve para resolver algunos problemas de una manera más sencilla que usar coordenadas rectangulares.
En el libro de la colección Chao, me parece que hay un problema que dice se tiene una mesa cuadrada de longitud A y en cada esquina hay una mosca y cada mosca quiere ir a la otra esquina, todos en el mismo movimiento antihorario. Entonces lo que piden es describir el movimiento de las moscas. Ustedes saben que la mosca vuela de forma espiral, ¿no? Entonces lo que se pide ahí es cómo es el desplazamiento de esas moscas. Si lo hacen en rectangulares, va a salir un poco complicado. Yo lo hice en polares y sale muy sencillo. Justamente el profesor Arévalo, años atrás, que era profesor de electrónica, me dice, Carlos, tú tienes el problema en las moscas, porque en algunos libros de ecuaciones diferenciales, este es el problema en las moscas. Me dice, pero tú lo tienes de manera polar, ¿por qué no hace de manera cartesiana? Y entonces, en la facultad, han pasado un montón de excelentes alumnos, muy buenos, y algunos, siendo buenos, se han demorado en terminar. Se han terminado la carrera 10 años, 11 años, siendo muy buenos, ¿no? Y uno de ellos es Oscar Santa Cruz, un joven que le enseñé Mate 2, Mate 4, y cuando estaba en Mate 4 yo lo llevé a una compañía, a trabajar en una compañía de computadoras. Y él fue tan bueno que fue el vendedor estrella de la empresa. Era el que hacía exposiciones, el que iba a vender productos al extranjero, capacitó a los oficiales de la PIB en esos años cuando recién aparecían las microcomputadoras, ¿no? Era muy hábil, pero él recién estaba en el cuarto ciclo. Yo le decía, Oscar, no dejes de estudiar, tú tienes que seguir estudiando. Pero ya como ganaba bastante plata, le dio prioridad a su trabajo, ¿no? Y entonces a veces ya avanzaba así y resulta que salía de viaje. Yo alguna vez vi, por ejemplo, su curso de implementación operativa del sexto ciclo, sacaba 20 en el parcial y desaparecía y ya no daba el final porque estaba de viaje. Jalado una vez, jalado dos veces, así, ¿no? Varias veces. Entonces yo le decía, Oscar, prioriza tus estudios, le digo. Él inclusive fue gerente de Oracle hace muchos años, pero las empresas privadas, dependiendo de dónde es el origen, a algunos no les interesa si tienen los estudios o no, basta que le rinda la compañía, pero otros sí valoran los estudios. Entonces, a más estudios, tienes mayor remuneración, mayor rango jerárquico, ¿no? Depende de las compañías de dónde son oriundas. Entonces decía, tú ya no tienes necesidad de conseguir un trabajo, tú tienes trabajo, pero no tienes certificaciones, ellos tienes que terminar. Y felizmente me hizo caso, poquito a poquito lleva 2 cursos, le digo. Ahora los cursos de especialidad del sexto ciclo son en las noches. Entonces ponte una meta y lleva siquiera 2 cursos. Escapas del trabajo a las 5, haces la facultad a las 6 y tu curso hasta las 10, pero ya termina. Felizmente terminó, ¿no? Y aparte que tiene capacitación en el extranjero, todo. Y así han pasado muchos alumnos y seguirán pasando que son muy buenos y se van perdiendo en el tiempo porque priorizan ya no los estudios. Ustedes que están jovencitos tienen que darle lo más que puedan para que terminen con buenas notas, con buenas capacitaciones. Y él hizo la solución de las moscas, ¿no? Eso lo hizo por el año, él es ingresante del 93. Entonces llevó el curso el 95, me parece que llevó el curso, 95-1. Y así que Arévalo, yo les comenté que un alumno me había resuelto en polares, en cartesianas, perdón, y después Arévalo me mandó una solución bastante interesante en cartesiana, ¿no? Me dice para que lo publiques a tu libro. Perdí la solución, pero nuevamente se lo voy a pedir. Otra de las cosas que se requiere acá es la intersección de 2 curvas polares, porque a ustedes le van a pedir, por ejemplo, le van a dar de repente 2 curvas y le piden hallar el área de la región limitada por las 2 curvas. Para ello tenemos que intersectar. Entonces ustedes, así como en cartesiana, tienen una curva
igual f sub 1 de x y otra curva igual f sub 2 de x, lo que se hace, por lo general, se igualan las ordenadas para encontrar una solución para x. A veces se hace lo contrario. Si es más fácil despejar x en función de y, se resuelve una ecuación para y, ¿no? Acá lo mismo. Si dos curvas polares se intersectan, ¿cómo encuentro eso? Igualando los r. R igual a f1 de teta, r igual a f2, los igualo y resuelvo. ¿Ya? Vayan resolviendo el sistema. Acá, no es sistema, sino la ecuación. Acá, f1 de teta igual sería acá, igual a f2 de teta. ¿Ya? Eso sería para encontrar los puntos de intersección. Ahí tengo que tener una observación. Cuando ustedes encuentren eso, es el ángulo común de corte de la curva. Pero ¿qué pasa si tienen la curva polar r de teta, r1 de teta igual a seno de teta y r2 de teta a coseno de teta? Igualo y voy a tener a seno igual a coseno, cancelo y tengo seno igual a coseno. O en otras palabras, tangente de teta igual a 1. Y la solución va a ser pi cuartos y 5 pi cuartos. Pero cuando ustedes ubiquen ese punto para teta igual pi cuartos y ese punto para teta igual 5 pi cuartos, en realidad no son dos puntos, sino es un solo punto. Pero cuando grafique, va a salir otro punto, que es el polo. Entonces ahí tienen que tener cuidado, ¿ya? A veces cuando el polo es punto de intersección, no sale de resolver la ecuación r f de teta sub 1 igual f de teta sub 2, sino que sale para ángulos distintos. Entonces, fíjense, si yo tengo R1 igual a seno de teta, cuando teta vale 0, seno de 0 vale 0, por A vale 0, entonces tengo R1 de teta va a ser 0. Y la segunda curva, R2 igual a coseno de teta, para teta igual pi medio, también sale 0, o sea, es el mismo valor de R. Pero está sucediendo para dos ángulos diferentes, ¿ya? Entonces ahí tened cuidado. Cuando el punto de corte es el polo, a veces sucede que no se encuentra resolviendo la ecuación F1 de teta igual a F2 de teta, sino que sucede para ángulos diferentes. En cambio, cuando uno resuelve esa ecuación, eso es para un mismo ángulo. A veces interesa, no mucho, el ángulo de intersección de dos curvas polares, ¿no? Así como ustedes tienen el ángulo de intersección de dos curvas cartesianas, dice, es el ángulo formado por las rectas tangentes en el punto de intersección. Entonces acá, ¿se acuerdan que era pendiente? La pendiente tangente teta, pendiente M1 menos pendiente M2, 1 más producto. Acá igualito viene esa curva, ¿no? Entonces acá tenemos una curva C sub 1 y ahí tenemos la recta tangente. Acá tenemos tau sub 1. Y entre la recta tangente de esa curva y el rayo tenemos un ángulo phi sub 1. Ahora tenemos la curva en rojo, C sub 2, trazo la recta tangente que intersecta en tau sub 1. Y el ángulo formado entre el rayo vector OP y esa recta tangente tenemos un phi sub 2. Y ahora quiero encontrar este ángulo que está entre estos dos. Es la diferencia de phi 1 con el phi 2, ¿no? Entonces ya no está la demostración. Entonces ahí, bueno, ahí ustedes ven en la figurita que este ángulo que está en azulito viene a ser la diferencia de esto menos esto. Aplican tangente, tangente la diferencia va a ser una fracción, un cociente. Tangente el primero, phi 1, menos tangente el segundo, que sería esto acá, sobre 1 más el producto. Esto me da la tangente, el ángulo de corte entre dos curvas polares. Pero esto ya saben ustedes que es el R sobre R', ¿no? De esa curva. Menos el R sobre R'. Y de ahí ya encuentran esa expresión. Lo que más interesa acá es la simetría. Cuando ustedes resuelvan un problema, si pueden combinar los casos de cartesiana y polar, entonces yo les sugiero que la simetría lo vean en cartesiana, es más rápido. En polares tiene mayor dificultad, ¿no? Entonces, supongamos que yo estoy en cartesiana y me piden graficar todo y quiero hacer simetría.
a simple vista a veces en cartesiana uno puede observar rápidamente. En polares la cosa es más difícil. En la primera simetría es respecto al eje polar. Tengo un punto acá, r, teta, y quiero tener un punto simétrico respecto al eje polar, ¿no? Dice con respecto al eje polar. Entonces, lógicamente, equidistante de ese eje, en la misma vertical va a estar abajo ese puntito. Entonces, ¿cómo represento este puntito? Lo represento de dos maneras, dice. Cambio teta por menos teta, ¿ya? Cambio teta por menos teta, y esa será entonces la curva simétrica. Para que la curva sea simétrica respecto al eje polar. Pero si ustedes, donde vean teta, cambian por menos teta y no tienen la misma ecuación, no pueden ustedes afirmar que la curva no sea simétrica respecto al eje polar. Tienen que hacer otra prueba. Dice que cambian el R por menos R y cambian teta por el suplemento. Y a veces sucede que cuando le ponen solamente el suplemento, sale una ecuación distinta. Y entonces uno puede decir, no es simétrica. Y eso va a pasar con ese R de teta igual seno de teta medio. Normalmente yo he observado, no lo dicen los libros, que cuando hay divisores hay que sumarle vueltas enteras. Eso es lo que comenta, lo leí en el libro de Chao. Pero no dice de esa manera, simplemente dice, se cambia por estos múltiplos que están acá. Entonces, geométricamente, fíjese, acá es entendible. Acá tengo el semieje positivo, acá tengo el ángulo teta, caso ese rayo teta, y en esta posición está el punto R teta. Ahora, para llegar a este punto, entonces yo tomo una longitud igual a este segmentito, desde el eje X al punto P, lo ubico abajo. Entonces, estos dos triángulos van a ser congruentes. ¿Por qué? Porque tiene lado común, ángulo recto, y este lado con construcción. El lado común, ángulo recto, y este lado igual. Entonces quiere decir que este ángulo en medida va a ser igual que este ángulo teta, pero en sentido, si yo lo direcciono acá, va a ser menos teta. Por eso el primer cambio va a ser cambiar teta por menos teta. Por ejemplo, yo tengo r teta igual a coseno de teta, es simétrico respecto al eje polar, yo cambio, r menos teta va a ser a coseno de menos teta, y eso viene a ser coseno de teta. No se altera, entonces sí es simétrico. Si cumple con esto, ya digo que sí es simétrico. Si no cumple con esto, no estoy seguro, tengo que someter a la segunda prueba. Y normalmente si falla con esta, diré que no es simétrica, excepto que tenga una representación diferente. Como digo, son muy poquitas, yo de 100 habré encontrado solamente 5 que tienen forma alternativa. Por lo general, si no cumple con ninguna de las dos, casi al 99.9% no va a ser simétrico. Entonces, ahora, ¿cómo ubico, teniendo este puntito, cómo ubico este puntito acá? Geométricamente, fíjense. Yo tengo este rayo teta, acá está, R, punto R, teta. Ahora, yo trazo una paralela al eje polar, pongo esto acá, y hago que el eje primero sea simétrico de ese punto, entonces va a estar equidistante por acá. Entonces quiere decir que este ángulo de inclinación teta va a ser igual a este teta. Lo que mido acá es el suplemento pi menos teta. Entonces, pero este rayo de acá es r pi menos teta, pero yo no quiero que esté acá, quiero que esté debajo. Entonces cambio de dirección al este r. Entonces va a ser menos r, se ubica abajo, y tengo menos r, pi menos teta. Entonces la segunda prueba me dice cambio r por menos r y cambio teta por pi menos teta. Si cumple, eso me asegura que la curva es simétrica. Tened cuidado en esos pequeños casos de sumarle vueltas enteras. Ahora, respecto al eje pi medio, también va a haber dos pruebas. Aquí.
Parece que acá, repito, ya está. Con respecto al eje pi medios, entonces tengo este punto, si este es el eje simetría, debe estar equidistante de acá. Entonces acá sí es fácil, esto por construcción son iguales, entonces estos dos triángulos son congruentes, ¿no? Entonces ya tengo que este punto es R, pi menos teta. Esta sería la primera prueba. Ustedes cambian R, lo dejan así, y el ángulo por el suplemento. Por ejemplo, tengo R teta igual a seno de teta. Quiero saber si esa curva es simétrico respecto al eje Y. Entonces, donde vea teta pongo pi menos teta, y seno de pi menos teta es seno de teta. Por lo tanto, me representa la misma curva polar. Entonces, eso sí es simétrico. Si cumple, ahí queda. Si no cumple, voy a la segunda prueba. Entonces, acá fíjense, yo quiero que este punto R teta esté equidistante a este punto que está acá, y dice que yo debo cambiar R por menos R y teta por menos teta. Entonces lo que se ha hecho acá geométricamente es, si acá tengo teta, en esta dirección es menos teta. Entonces tengo este puntito que está R menos teta, pero yo no quiero que esté acá, sino quiero que esté en el sentido opuesto. Entonces cambio de signo al R, entonces acá va a ser menos R, menos teta. Eso sería la segunda prueba, ¿no? Si falla, por lo general ya la curva no va a ser simétrica, excepto que esa tenga una representación, ¿no? Entonces, para eso busco las formas alternativas. Y por último, tengo simetría respecto al polo. También van a haber dos pruebas. El puntito que está acá, R, teta, yo quiero que esté en el sentido opuesto, equidistante a partir del polo. Esto es R, en valor absoluto, esto también es R. ¿Cómo llego ahí? De dos formas, ¿no? Entonces, una forma, si esto es teta y todo este es un ángulo de 180, va a ser pi más teta. Entonces, cambio el teta por pi más teta. Eso es lo que dice acá. Cambio teta por pi más teta. Si obtengo la misma ecuación, afirmo que va a ser simétrico. Si no cumple, no puedo afirmar nada. Entonces, someto a la segunda prueba. La segunda prueba, si este punto es R teta, entonces yo cambio el R, va a estar en el sentido opuesto a la misma longitud. Entonces ya este punto será menos R, teta. Son las dos pruebas que se hacen para una curva para que sea simétrico respecto al origen. Lo que no se ha visto en una preparación preuniversitaria generalmente es cómo graficar ecuaciones en coordenadas polares. Los que han estudiado en cualquier sitio donde le han enseñado esto, le han enseñado básicamente a cambiar de sistemas, todo, pero muy poco la gráfica. Hay un libro que si yo tengo R teta igual seno de teta, lo pasa a cartesiana igualito, dice I igual seno de teta. Y ahí comienza a graficar la curva en cartesiana y ve dónde crece, decrece, y de esa manera puedo obtener la gráfica. Esa técnica me lo enseñó un alumno por el año 2000 más o menos. Un alumno de la facultad. Y encontrar la gráfica de cualquier curva, por difícil que sea, ¿no? Y yo no sabía dónde lo había aprendido, porque en los libros que yo tenía no había visto eso de ahí. Hasta que después, ya era 15 años atrás, me comencé a comprar esos libros de precálculo, que son libros de Estados Unidos, y en uno de esos libros aparece esa técnica para graficar, ¿ya? Aparece esa técnica. De repente alguno de ustedes lo ha visto, pero yo sinceramente hasta ese momento no lo había visto. Entonces, al igual que los requerimientos que se han hecho para graficar una curva en coordenadas cartesianas, igual siguen ustedes los requerimientos para una curva polar, ¿ya? Entonces, primero veo intersección con el eje polar. Entonces, este es el eje polar y digamos que la curva viene por acá. Yo tengo que saber dónde corta. Simplemente fácil, teta va a ser 0. Entonces, hago teta igual a 0 y evalúo la fórmula. Es decir, evalúo la fórmula, digamos que sea 2 más coseno de teta. Entonces yo cuando evalúo para 0, eso me queda 2 más coseno de 0, que vale 1 más 2, 3.
Entonces el punto va a estar por acá, 3,0 y marco un puntito. Por ahí es la intersección de la curva con el eje polar. Entonces, el primer paso no es, digamos, difícil, evaluar la curva que me dan para θ igual a 0, siempre y cuando 0 esté en el dominio de la función, ¿no? Ahora, las simetrías ya hemos visto, debo ver las tres simetrías, respecto al eje polar, cambio θ por menos θ, o también cambio θ, R por el menos R, y θ por pi menos θ. Bien. Segundo, respecto al eje pi medios, cambio θ por pi menos θ, y si no cumple, cambio entonces el θ por menos θ y el R por menos R, ¿no? Eso sería. Ahora, la otra tercera simetría respecto al polo, cambio R por menos R, o también cambio θ por pi más θ. Esas son las simetrías que ustedes van a buscar. La extensión, entonces acá dice, debo ver los valores que hacen R imaginario. ¿Para qué busco eso? Para quitar esos valores, ¿no? Un ejemplo sería que yo tenga, por ejemplo, R cuadrado igual coseno de 2θ. ¿Ya? Ojo, R cuadrado igual A cuadrado por coseno de 2θ. Entonces, al lado izquierdo tengo R cuadrado, entonces eso es positivo. Al lado derecho también debe ser positivo. Y tengo A cuadrado por coseno de 2θ. Ese producto debe ser positivo. Por lo tanto, llego que coseno de 2θ debe ser positivo o igual a 0. ¿Y dónde es positivo? Primer y cuarto cuadrante. Entonces digo, 2θ está de 0 a pi medios, o 2θ está entre 3 pi medios a 2 pi. Y ahí encuentro una solución. Entonces, en ese sentido es para ver dónde se hace imaginario para quitar esos valores. Puede ser que R que tenga θ en el divisor. Entonces quito los valores que anulan el divisor. Por eso dicen los valores de θ que hacen, acá no es sí, sino R, ¿ya? Los valores de θ que hacen R infinito. Acá también no es sí, sino es R, ¿ya? Esto es R, no se olvide. Allá los valores de θ que hacen R imaginario, allá los valores de θ que hacen R infinito, ¿ya? No es sí, sino R, para ser excluido, lógicamente. El otro punto de verificar si el polo pertenece al lugar geométrico de la ecuación. Eso es fácil, porque si el polo pertenece, para cualquier ángulo, R vale 0. Entonces ustedes hacen R igual a 0 y ven si tiene solución. Y por último, una pequeña tabulación, ¿no? Una pequeña tabulación. El objetivo básico de esto, para este curso, es básicamente en esta partecita hallar áreas de coordenadas polares. En los libros van a encontrar ustedes la demostración que se basa en la fórmula que ustedes vieron en trigonometría de un sector circular. Acá tengo un pequeño sector circular, entonces, donde este es R, y entonces este es el angulito alfa. Entonces, en radianes, el área de esa región R es un medio de alfa por R cuadrado, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer cuando yo tengo una curva polar? Entonces, voy a tomar un elemento pequeñito acá, un diferencial de alfa, de tal manera que el R que esté por acá, como son muy pegaditos, va a ser igual a este R, ¿ya? Va a ser igual a este R. Entonces, el área va a ser ese diferencial de alfa o el R cuadrado, pero eso sería un diferencial de área. Y hago la sumatoria de todos esos elementos, y eso, llevado al límite, cuando n tiende a infinito, ya me da la fórmula del área polar, ¿no? Entonces, por eso que ahí está la fórmula, ¿no? Es muy similar. Acá hay un medio, acá también hay un medio. Esa sumatoria se convierte en una integral definida. ¿De dónde a dónde es? Acá tengo mi curva polar, acá tengo el rayo alfa, y acá tengo el rayo beta. Entonces, esta región se está generando desde alfa, desde el rayo alfa al rayo beta. Y pongo el rayo al cuadrado, R cuadrado por diferencial de θ. Siempre que no haya superposición, por eso que ahí se pone la condición que beta debe ser mayor o igual que alfa y menor que alfa 2pi. Eso sería entonces la fórmula de coordenadas polares. Pero ustedes van a ver que a veces se le va a pedir el área de una región
Y no es necesario que ustedes tengan presente esto, porque depende del gráfico cómo se presenta para que ustedes expresen su área, ¿no? Y va a haber más de una forma que puedan lograr el área de un caso particular. Pero esta sería la fórmula que está en todos los libros para encontrar el área de una curva que se genera entre el rayo alfa y el rayo beta, sin que haya superposición, ¿no? Ahora, ¿qué pasa cuando hay dos curvas? Acá tengo una curva, pongo esta acá. Digamos que ahora esto sea otro R, R1, y se genera otra curva. Entonces, por diferencia de áreas, me va a quedar. Y como va a ser la misma fórmula, un medio entre los mismos límites de integración, me va a quedar un medio de alfa beta y van a ser dos rayos diferentes. No va a haber diferencia de radios al cuadrado, ¿no? Acá está la otra. Acá tengo esta curva, digamos, R igual a G de teta. Esta es otra curva, R igual a F de teta, pero simultáneamente ambas curvas se generan entre el rayo alfa y el rayo beta. Entonces, yo calculo para G, va a ser todo esto, como si fuese esto que está acá. Será todo el total. Es la integral, un medio de alfa beta de G cuadrado. Ahora, me ocupo de la función F. Es esto que este pedacito. Un medio de este R, que es F teta al cuadrado, entre alfa y beta. Y resto, y me queda esta forma. Ahora le dejo para que ustedes investiguen por qué acá se pone pi más alfa, ¿no? Y en el otro caso, 2 pi más alfa. Entonces dice acá, si R es la región limitada por el grafo de la función f teta y g de teta, entre teta igual a alfa y teta igual a beta, tal que se cumple ese requisito, y para todo ese intervalo se cumple esto, que f siempre es menor o igual que g, esta es la forma. Esa es la forma. Con eso ya tenemos que hacer los problemas. Acá hay un poquito de manejo de hallar puntos, hallar las coordenadas polares para los siguientes puntos dados en coordenadas rectangulares. Entonces acá este es X y este sí, ¿no? Este punto P sub 2 también. Entonces ya sabemos, para pasar a polares, tengo que poner R, teta. ¿Cómo es el R? Raíz cuadrada de todo esto. Entonces acá 0 más raíz de 2 al cuadrado, 2, R raíz de 2. R raíz de 2. Ahora, la tangente. Entonces yo tengo que poner acá, si esto es I sobre 0, no puedo dividir, ¿no? I sobre 0. Entonces, teta tiende a pi medios. Entonces el punto va a ser R raíz de 2, pi medio. En el segundo caso, 1, 1, raíz cuadrada de 1 al cuadrado más 1 al cuadrado, raíz de 2, y el cociente 1 entre 1, para hallar esto de acá, me sale 1. Si tangente vale 1, teta vale pi cuartos. Entonces ahí tenemos el otro punto, ¿no? Raíz de 2, pi cuartos. Ahora, hallar las coordenadas rectangulares para los siguientes puntos dados en coordenadas polares. Entonces acá tenemos 3R y pi medio. Para hallar el X es 3 por coseno del pi medio que vale 0, me sale 0. Y para hallar el Y es R por 0. 3 por seno del pi medio me cae 1. Entonces ya tengo 0,3. Sería esto acá, ¿no? Lo cual fácilmente lo podemos ubicar en un gráfico. Tenemos el eje acá, acá está el polo, entonces el pi medio es arriba, y 3 unidades, ¿no? Ya tenemos ahí 3 unidades. Acá también está, tengo R3 y teta pi medio. Para hallar X, R coseno. 3 coseno del pi medio que vale 0, sale 0. 3 por seno del pi medio vale 3 por 1, 3. Y el punto en cartesianas va a ser 0,3. El segundo también va a ser raíz de 2 por coseno de 30 raíz de 3 sobre 2 y raíz de 2 por seno de pi sexto, ¿no? Ya está entonces esas coordenadas. Dice, ahí encontrar una ecuación polinómica. Por ejemplo, a usted le pueden pedir graficar esto, pero si la pregunta es abierta y no le dicen usando coordenadas polares, usted puede hacerlo con coordenadas cartesianas si es fácil, ¿ya? Entonces ya ustedes van a tener libertad en ese caso si es que la pregunta es abierta. Pero si le dicen utilizando
los criterios de coordenadas polares, ahí sí tenemos que hacer todo el estudio, y la curva polar, por sencilla que sea, le va a quitar más de 5 minutos, haciendo simetrías y todo el análisis que hemos visto. Entonces acá voy a pasar a cartesiana, me queda 1 por R, que es R, raíz cuadrada de todo esto, acá está, vamos a ver, y 2 por R coseno igual a 4. Acá ya multiplico R por 1 R, 2 por R coseno igual a 4. Esto viene a ser raíz de x cuadrado más y cuadrado más 2x igual a 4. Acá, en un examen de práctica de la prueba, un parcial o final del CEPRE, vino ya su equivalente polar de esto, ¿no? Y solamente daba esta partecita, pero esto se puede seguir trabajando más. Paso al otro lado, elevo al cuadrado, y completo cuadrado, y sale una hipérbola. Hipérbola. De ahí tenemos entonces ya la gráfica del hipérbola. Entonces, en este caso, no se demoran ni 5 minutos en hacer esta transformación. Y a partir de acá, ni 1 minuto para graficar esto. ¿Por qué? Porque esto ya ha sido discutido en el curso anterior. Entonces, todo lo que aprendieron en geometría analítica o cálculo diferencial, ustedes lo aplican acá. Entonces, diferente sería si queremos trabajar esa curva polar, con los conocientes de polar, fácilmente le va a llevar más de 10 minutos. Por eso que tienen que entrenarse y practicar. En los libros, en la parte final, hay varias curvas polares, entonces ustedes pueden tratar de estudiar esas curvas. Acá también hago lo mismo. R coseno, que es X, acá 2 coseno cuadrado, ¿no? 2 coseno cuadrado, entonces ya menos 1, y esto viene a ser coseno doble, ¿no? Coseno doble, o lo que es lo mismo, esto viene a ser seno cuadrado más coseno cuadrado con esto, es coseno cuadrado menos seno cuadrado. Ya tengo esto, y ahora puedo multiplicar por R, ¿no? Puedo multiplicar por R cuadrado. ¿Para qué? Para que R cuadrado por coseno cuadrado me sale X cuadrado, y R cuadrado por seno cuadrado y cuadrado, ¿no? Acá lo he hecho de otra forma. Acá esto es X, queda ahí como X. Acá coseno, ya saben que es X sobre R, que es raíz cuadrada, menos seno cuadrado, y sobre R, que es esto acá. Elevo al cuadrado y multiplico, y ya tengo entonces esta ecuación cartesiana. Ya está. Entonces a ustedes le pueden pedir graficar esto, y ya en cartesiana, y no va a ser tan sencillo, porque si yo despejo este y cuadrado, va a pasar abajo, y voy a tener que analizar eso, ¿no? Pero con polares se puede hacer, en este caso particular, más fácil. Este problema viene en un final del CEP de examen final, el año 83-2, ¿no? Allá la ecuación polar del lugar geométrico de los puntos cuyo producto es su distancia a los puntos fijos, A,0 y menos A,0, es la constante a cuadrado. Ahí, el producto de las distancias, a cuadrado, ¿no? Entonces está en cartesiana, entonces hubo en el plano un punto x, y. Distancia de este punto va a ser raíz cuadrada de x menos a al cuadrado más y menos 0 al cuadrado, me queda esto. Distancia al otro punto, x menos a, x más a al cuadrado, bueno, este sería el que está acá, más y menos 0, y al cuadrado sería esto. Ahora multiplico esto, y eso hace a cuadrado. A partir de ahí ya tengo la ecuación cartesiana. Ahora voy a trabajar ahí, elevo al cuadrado, simplifico convenientemente, ¿no? Y sale esta ecuación que está acá, x cuadrado más y cuadrado al cuadrado, más 2 al cuadrado, y cuadrado menos x cuadrado igual a 0. Acá convierto a polares ya. Este es r cuadrado al cuadrado, r cuarta, acá 2 al cuadrado, esto viene a ser r por seno, va a ser r cuadrado, seno cuadrado, menos r cuadrado coseno cuadrado. Puedo factorizar el sino si deseo, acá está el sino, y saco r cuadrado, me queda menos 2a cuadrado r cuadrado, coseno cuadrado menos seno cuadrado. Entonces ya esto
viene a ser 2 teta, y puedo eliminar r cuadrado, porque acá hay dos soluciones, r igual a 0 y r cuadrado menos 2a cuadrado coseno de 2 teta igual a 0. Pero esa segunda incluye a la primera, por eso queda solamente la segunda. Entonces la solución 0 va a estar incluida acá. ¿Por qué está incluido? Porque cuando teta vale pi cuartos, fíjense, teta vale pi cuartos por 2, pi medio. Coseno de pi medio vale 0, r cuadrado igual a 0, ya tenemos este valor. Si no estuviese incluido, serían dos curvas que están ahí, ¿no? Y esta es la que se conoce como la Legniscate-Bernoulli. Hay dos Legniscatas, lógicamente acá creo que debe ser 2a cuadrado, si acá está, a ver, ya. Normalmente la Legniscata ponen r cuadrado igual 2a cuadrado coseno de 2 teta, y la otra sería r cuadrado igual a 2 o a cuadrado seno de 2 teta, ¿ya? Son dos curvas. Y en polares este es mucho más fácil que estudiar esta. Por ejemplo, si le pongo esta de acá, grafique esta curva polar que aparece, perdón, esta ecuación cartesiana, que es x cuadrado más y cuadrado al cuadrado. A veces aparece en los libros menos 2a cuadrado por x cuadrado menos y cuadrado igual a 0. Entonces, graficarlo en cartesiana, ahí conviene, fíjense la simetría. Por eso yo les digo, ustedes pueden combinar en una prueba las dos cosas. Si me dan esto de acá y me piden graficar, entonces yo paso rápidamente, siempre las ideas es, si hay x cuadrado y cuadrado, tantear si se puede cambiar por r cuadrado, ¿ya? Y eso sucede también en el curso de ecuaciones diferenciales. Ahí hay algunos problemas que cuando lo hacen cartesiana salen complicadas, pero si pasan a polares sale más sencillo, pero son pocas. Yo habré encontrado 10 problemas así, pero que llevado a polares sale muy rápido. Entonces, ese es un indicio para ver si yo puedo pasar a polares. ¿Ya? También el x cuadrado menos y cuadrado, o el producto x-y. Tanteo, acá sí fue fácil, y trabajado este en polares, lo vamos a ver en la siguiente clase, esto va a ser muy sencillo trabajarlo en polares, más no en cartesianas. Pero en cartesianas me apoyo. ¿Esta curva será simétrico respecto al eje polar? Sí, porque si yo cambio y por menos y, como está potencia par, no cambia. Entonces va a ser simétrico respecto al eje X. ¿Será simétrico respecto al eje pi medios? Este punto X, Y debe estar a la izquierda menos X, Y. Como está el cuadrado acá y está el cuadrado acá, no cambia. Entonces ya esta curva es simétrica respecto al eje pi medio. Si una curva es simétrico respecto a los dos ejes, necesariamente va a ser simétrico respecto al polo, pero no lo recíproco. Puedo tener una curva que es simétrico respecto al polo, pero no necesariamente va a ser simétrico a los dos ejes. Ahora, si quiero ver si es simétrico respecto al origen, cambio xy por menos x por menos y. Y acá, como están al cuadrado, no se altere, entonces va a ser simétrico. Entonces ya voy a combinar, en este caso, la simetría respecto a las cartesianas, y acá ya sigo los otros puntos que se han dado, ¿no? Bueno, esto seguimos en la siguiente clase. Yo voy a seleccionar un poco más de material de polares complementarios, ¿ya? Lean esto, acá hay problema resuelto, falta un poquito de la figurita. Ahí está una cardioide. Nos quedamos acá entonces. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, profe.